resolvió el examen, cuál fue el argumento para sustentar esa respuesta, ¿no? Y tratar de memorizar eso. Cuando en realidad una respuesta no es válida para cualquier situación. Es una respuesta válida para la situación tal cual se planteó, pero no es una respuesta para casos siquiera similares, ¿no? Entonces la idea no va por simplemente memorizar. Hay que entender que más que un trabajo de memorización es un entrenamiento cognitivo, ¿no? Es tener, por supuesto, una base de conocimientos, indudable. O sea, la memoria es la base de los procesos cognitivos, ¿no? Son los cimientos, pero de lejos, pues no es lo suficiente, ¿no? Es necesario, pero no suficiente. De lejos es insuficiente, de hecho. Entonces, hay que entender que cuando aprendemos, por ejemplo, de un grupo farmacológico, no implica que hay que memorizar las características de esas cuatro dimensiones de cada fármaco. Y de la torvastatina es así, de la rosuvastatina es asá, de la lovastatina, simvastatina. No, hay que relacionar el conocimiento. No cuando empezamos, por ejemplo, abordando un grupo farmacológico, empezamos por una revisión de las bases fisiológicas, ¿no? Y si son fármacos para una patología, de las bases fisiopatológicas. Si no hay una buena base de ello, pues se va a trastabillar durante el curso. Hay que entender que los fármacos no es algo aparte de lo que ya se ha aprendido. O sea, los fármacos, ¿qué hacen? Imitan lo que ya pasa en el organismo, lo que sucede en el organismo. O sea, no es algo de cero que están empezando, es recordar su fisiología, decir, a ver, ¿cómo está controlada la presión arterial? ¿Cómo influye el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿No? La hemodinámica, la resistencia vascular periférica. ¿Cómo influye? Ya, ok, este fármaco bloquea los canales de calcio. Entonces, no tienes que memorizar que tiene un efecto vasodilatador, que es simplemente tú dices, ah, el calcio en qué está involucrado. El calcio está involucrado en la contracción, o sea, y eso es fisiología. O sea, basta que te mencionen qué hace el fármaco, tú deberías estar en la capacidad de deducir toda la farmacodinámica del fármaco. Entonces, no es algo nuevo que aprender, es integrar. O sea, el proceso formativo de pregrado sigue este enfoque que tiene, ¿no? Prácticamente todo el sistema educativo, no solo nacional, sino diría mundial, constructivista, ¿no? Yo construyo una base, sobre esa construyo un piso, sobre ese piso otro piso y así. O sea, no son cosas nuevas para aprender, es ir integrando. Entonces, el desafío que me preguntaban en caso particular es eso, ¿no? Uno es que a veces esas bases, o en su momento cuando acumularon sus bases fisiológicas, morfológicas, ¿no? Fisiopatológicas, fue solo para pasar el curso y lo han olvidado, ¿no? Ha quedado vacíos. Entonces, esa es una de las principales dificultades que tenemos para luego abordar los grupos farmacológicos, porque en realidad los grupos farmacológicos, reitero, podrían mencionarme qué hace el fármaco y listo, podría decir para qué se usa, qué efectos adversos incluso podrían causar. O sea, no son cosas, digamos, de nuevo que voy a aprender, sino voy a integrar a lo que ya tengo. Y si hacen eso, pues usualmente el proceso se hace mucho más sencillo, más llevadero, menos abrumante y lo más importante, fácil de recordar, ¿no? Las neurociencias, ¿no? Nos corroboran que la data que está por ahí suelta, ¿no? Desconectada, desvinculada a otros conceptos, simplemente se pierde, el cerebro lo depura. Pero si yo aprendo algo que está vinculado, conectado, relacionado, hasta lo podría olvidar. Pero, digamos, nuestro juicio, nuestro razonamiento no va a decir, ah, no, aquí falta algo, ¿no? Es como cuando vemos una persona que de repente es discapacitado y le falta una pierna, pero todavía podemos ser capaces de reconocer que es una persona, ¿no? Entonces, es así, ¿no? El conocimiento. Entonces, en farmacología, si bien es amplio la base de conocimientos, se comete un serio error en simplemente memorizar, hay que integrar, ¿ya? Y tener buenas bases, ¿no? Con ello creo que se hace perfectamente llevadero.
Gracias, doctor. Ahí han dado dos aportes finales. Invito al doctor Correa a que dé unas palabras finales para cerrar este espacio de discusión y ya pasar a las palabras finales del simposio. Adelante, doctor. Algo breve y conciso Gracias, que Pierre. encierre todo lo que hemos estado viendo con ustedes como ponentes. Gracias, Pierre. Para cerrar, básicamente decirles que no se desanime. Farmacología, la naturaleza del curso es complicado y es el corazón de la medicina. No cualquiera es médico. La carrera es complicada y los que estamos en esto es porque tenemos esa vocación. Y una de las cosas a veces muy complicadas como docente de transmitir a los estudiantes es poderles representar como un óleo, como una pintura, esa pasión por nuestros pacientes, muy independiente de nuestra especialidad. La pasión por atender a un paciente, por salvarle la vida, por cuidarlo, por acompañarlo, por curarle, etcétera. Y créanme que la farmacología tiene un papel importantísimo en ese rol. Así que, por favor, todo el empeño que en algún momento tengan que colocarlo. Farmacología es un curso de resistencia más que de velocidad. Acá no es quien llega primero, acá es resistir. Desde el día 1 hasta el último día, semana 16. Y verán cómo van aprendiendo más cosas, cómo van aprendiendo, van pasando a clínicas, luego quirúrgicas, etcétera. Se van acordando de más cosas y van adquiriendo más conocimientos. Espero que este simposio les haya ayudado bastante, que se orienten bastante. Cualquiera de los docentes estamos prestos para orientarlos y ayudarlos en lo que necesiten. Ha sido un gusto compartir esto con ustedes. Hasta luego y otra próxima oportunidad. Gracias. A ustedes, doctores, realmente ha sido un poco maratónico. La asistencia a este simposio ha sido desde estudiantes a mismos docentes, vamos a dejar la grabación.